Hola, hoy estamos con el arquitecto Giancarlo Massanti. Él es uno de los keynote speakers que tuvimos este año aquí en Pabellón 2023. Y pues hoy la idea pues, es hacerle un par de preguntas, tener una conversación con él y contarles cosas que de pronto no salieron en la conferencia o que hacen parte de su vida profesional y que pueden ser interesantes para todos ustedes. Entonces, pues, saludo a mi amigo Giancarlo. Y nada, Giancarlo, gracias por estar acá y nos gustaría pues arrancar esta conversación. Pues como tú sabes, uno de mis temas claves es la educación. Y siempre tenemos a veces conversaciones en las que hablamos de cómo se debería educar la gente, lo que tú crees que debería ser una facultad de arquitectura, lo que debería ser un curso de proyectos, etcétera. Y yo siempre he tenido en los últimos años como una obsesión de saber como qué es lo que un estudiante debería desarrollar cuando llega a un colegio, llega aquí a la universidad y se enfrenta a entrar a una facultad de arquitectura, como cuál debería ser esas actitudes como que debería poder desarrollar en esos primeros momentos, porque pues llega un estudiante de colegio y tenemos que volverlo estudiante de arquitectura y estudiante de arquitectura para toda la vida. Entonces, ¿cuáles podrían ser como, no sé, lo que tú te imaginas que podría ser ese momento como de inspiración inicial, cómo podía ser, o sea, como acudiendo a esa capacidad creativa que tú tienes? Bueno, primero, gracias Rafa por invitarme. Primero, ahí hay un punto que para mí es fundamental, que es usar la palabra adecuada. Para mí no existe educación. Para mí educación es un mecanismo o una forma de conducir y de alguna manera hacer que la gente aprenda de una forma específica. A mí me interesa más la palabra aprendizaje abierto, aprendizaje que no necesariamente es conductista, y en donde cada persona a través de las experiencias comienza a generar eso que llamamos jugar, descubrir y aprender, que es para mí palabras fundamentales. Entonces el acto creativo es un acto de una predisposición para crear y para aprender a jugar. Y hay una frase de Andrés Perea que a mí me gusta mucho, que escribe en uno de sus textos, que también es otro gran pedagogo, así como usted, una persona que se ha dedicado a aprender y a entender cómo son los procesos de aprendizaje, y dice que la formación del arquitecto no es solamente acumulación de conocimiento, sino construir una capacidad creativa e innovadora. Y eso implica un poco pensar que uno, como arquitecto, no solamente acumula un conocimiento básico, sino es la actitud creativa. Y la actitud creativa es eso que yo llamo habitar desde el juego, habitar desde otra mirada. Es encontrar un pedazo de papel y jugar con el pedazo de papel para convertirlo en otra cosa, y no simplemente usarlo para escribir lo que tengo que escribir. Yo creo que esa es la actitud que hay que propiciar en los jóvenes en los procesos de aprendizaje que tenemos. Pero también hay que definir para qué estamos educando a estos arquitectos, y más ahora con una cantidad de retos que van a cambiar muchas cosas del oficio. Yo que lo vivo el día a día, una sociedad que cada vez tiene menos oportunidades para los jóvenes. Ahora estaba hablando con una chica que me decía, ¿y qué voy a hacer? Y yo me angustiaba profundamente porque yo no sabría qué hacer si tuviera 22, 23 años y estuviera saliendo de la universidad. Yo creo que para mí, posiblemente es porque es mi obsesión o es lo que me gusta, es entender que el arquitecto es un pensador más que un gestor o desarrollador de cosas. Porque los gestores y los desarrolladores existen en otras profesiones. Un poco esa discusión que está de moda de la inteligencia artificial va a llevar a que hacer arquitectura bonita, fea, técnicamente resuelta, la va a poder hacer cualquiera. La diferencia está en el que es capaz de transgredir y ser disruptivo, y eso se logra solo a través del pensamiento. Ok, súper, porque digamos que cuando uno comienza a pensar en el futuro de los egresados, una de las preocupaciones es esa, como uno como escuela tiene que seguir pensando en cómo forman las personas para que sean capaces de seguir haciendo edificios o hacer ciudades o pedazos de ciudad como lo hemos hecho. O sea, que el problema de la arquitectura es la producción y la construcción del espacio, o definitivamente se puede ir más por el lado de lo que tú estás hablando, de decir, no, digamos, el arquitecto puede tener otras capacidades, otras formas de ver el mundo que pueden ser interesantes en otros dominios, en otras áreas del pensamiento. O sea, ¿crees que ahí puede haber una posibilidad para que los arquitectos inclusive hasta puedan hacer edificios, pero que puedan hacer otras cosas? Sí, pero sin dejar de hacer, sin dejar de construir el oficio. Okay. Yo sí creo que los arquitectos tienen que ser pensadores y pueden moverse dentro de diferentes áreas.
Pero si vas a ser arquitecto, pues trabajas con las herramientas y con los elementos de la arquitectura. De la disciplina. Pero pongamos, hay que poner en crisis la idea del espacio, como nos lo han enseñado, que es una condición abstracta, vacía, y cuando uno entiende el espacio más como una serie de agentes que interactúan, y cuando hablo de agentes estoy hablando agentes animales, humanos, productivos y demás, y entiende que el espacio no es una cosa vacía, sino que está compuesta por una cantidad de actores y de situaciones, seguramente a uno se le amplía mucho más la mirada sobre lo que es el espacio. Yo hablo más de que para hacer arquitectura, además de entender el oficio, y que posiblemente cada vez vamos a tener más ayudas para hacer el oficio como tal, el poner el ladrillo, el resolver el problema, va a ser mucho más fácil, entre comillas, está la capacidad de construir pensamiento. Y construir pensamiento viene desde la técnica también, porque no significa simplemente aplicar una técnica, sino ser capaz de poner en crisis las técnicas con las cuales hacemos las cosas y entender que técnica, pensamiento, hacer y pensar son exactamente lo mismo. Es un reto complicadísimo, Rafa. Yo de verdad, ahora que estaba tomando café con esta chica y con 2 profesores más, y me preguntaba qué iba a hacer, yo me preguntaba, ¿y yo qué hubiese hecho? A mí, al fondo, lo que me parece es que lo que uno tiene que hacer es lo que le dé placer en la vida, que fue un poquito lo que yo hice en mi oficio, con una cantidad de limitaciones horrorosas. O sea, yo arranqué haciendo un oficio desde el concurso, público, anónimo, abierto, durísimo. Trabajar con el Estado era durísimo. Todas mis obras, hasta no hace mucho, eran solo concursos públicos. Y ese era un camino, pero ese camino ya no existe. Y si existe, está muy mediado por una cantidad de normas, protocolos, procesos que hay que hacer con las entidades públicas que terminan agotando la posibilidad del diseño. Trabajar con el mercado y el developer a mí me parece aburridísimo, me aburre profundamente. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está ese espacio para que una profesión como la nuestra sea capaz de realmente de construir una sociedad, de generar comunidad? De pronto se va para otros lados. A mí me impresionó mucho cuando estaba de profesor en Princeton hace 6, 7 años, en una sociedad que además es completamente absurdo como educamos a los americanos en las universidades americanas. Los educamos para hablar de comunidad, de transformación urbana, de ciudad, de una cantidad de cosas que creo que son la discusión de la arquitectura, a unos chicos que salen en un estado que no hace obra pública, un estado que lo que hace de obra pública es de muy baja calidad porque tiene unos protocolos y unas normas que son como se tienen que hacer, que de alguna manera para allá vamos nosotros, unos estándares que le llaman ahora. Y estos muchachos, yo les preguntaba a los americanos, no hablo de los extranjeros, o sea, el libanés seguramente iba a llegar a Beirut a hacer transformación, el que vive en Sao Paulo, y que existe una sociedad más pública, el español, etcétera. Pero a los americanos les preguntaba que para qué estaban estudiando arquitectura, porque todos me decían, yo no voy a ser arquitecto, yo de aquí voy a salir a hacer bellas artes, o yo quiero ser profesor, o yo quiero ser crítico de arte. Y esa situación que se da en Estados Unidos, a veces me preocupa que nosotros lleguemos a eso, o sea, una sociedad que no necesita del arquitecto porque el developer asume todo el rol de la construcción de la sociedad. A mí me parece un reto complicadísimo. Sí, es muy difícil. Precisamente yo hace un par de meses tuve que dar un discurso acá a padres y a egresados de varios posgrados, y uno de los temas que yo decidí tocar fue todo este cuento de la inteligencia artificial, de esto para dónde va, y pues una preocupación similar a la tuya, que pues finalmente eso va a resolver muchas cosas y se van a convertir en herramientas. Y una de las cosas que yo insistía en el discurso era que había que en esos momentos como de esos superdesarrollos tecnológicos, lo que nos mostraba la historia es que siempre hay que mirar hacia atrás. O sea, devolverse y decir un momento, esto va para allá, pero miremos qué hay atrás. Y cuando uno mira hacia atrás, el arquitecto pues tiene una posibilidad maravillosa, que es esa relación que tiene con la materia, que tiene con el espacio, que tiene de volver como a ciertas cosas mucho más originales en términos de la relación con el espacio, de poder ser mucho más competente, por ejemplo, con el manejo de los materiales, ser más competente con ciertas cosas que definitivamente la inteligencia artificial no lo va a llevar a eso. Y yo citaba pues este libro, El artesano, en el que se habla de la mano inteligente que sabe manejar el material. Y uno dice, yo siento que en la Facultad de Arquitectura eso se ha ido perdiendo con el patrocinio del computador, con el patrocinio de muchas prácticas, se va perdiendo, y luego arquitectos como usted son tipos súper conectados con el tema de la materia,
Y uno dice, ¿por qué nos estamos desconectando y estamos dando allí una oportunidad para que perdamos uno de los elementos fundamentales del arquitecto? ¿No será que por ahí es una alternativa el tema de la inteligencia artificial que no conocemos mucho, porque sí, ¿no? todavía estamos lejos. Entonces yo he ido a unas conferencias donde me toca hablar a mí y aparece un tipo mostrando 15 proyectos entonces le pide a la audiencia los datos y arma el proyecto, y entonces uno dice, miércoles, este tipo se armó un proyecto. Pero ¿qué proyecto se armó? Un proyecto dentro de los cánones que nosotros de alguna manera nos educaron. Entonces sabe hacer, el proyecto es bonito, funciona. Entonces la única opción que de verdad nos queda es ser capaces de transgredir y de cómo porque un aparato de esto, bueno, no es un aparato, un programa, va a poder manejar una cantidad de temas alrededor de la materia y va a poder producir hasta de pronto materias nuevas, porque tiene la información. Y entonces la pregunta es, esa idea de la materia, esa idea del material, la única manera que hay de romperlo con la máquina es ser realmente disruptivos. Sí. Pero para poder ser disruptivo, un humano, la velocidad es otra. Yo llevo 15 años estudiando sobre lo que hablé hoy en la conferencia. Una máquina recoge esa información en una hora, recogió toda la información sobre esto. Más cuando yo no conocía el GPT, ¿cómo es? ChatGPT. Entonces, en la mitad del libro dije, voy a preguntar un poco de lo que estoy escribiendo. Yo quedé aterrado. Y metí 3 datos y habló de lo que yo estaba hablando. Y dije, miércoles, qué susto. Sí, Entonces, pero también a veces caen en los lugares comunes. Pero le escribió, ¿quién es Giancarlo Massanti? No. Escríbale un día para que vea. Eso no lo escribí porque no me interesaba saber cómo soy yo, cómo me ven los demás, pero le puse unos datos y dije, oiga, está hablando por donde yo estoy investigando, Claro, yo llevo sí. 14 años. Claro, pero esas cosas caen en cosas comunes. O sea, también no hay que... Sí. Se caen muy fácil en cosas comunes, pero las conexiones recoge la información que pero hay. a mí lo que me parece más interesante es lo que usted dice, la cosa disruptiva con la materia, porque yo creo que ese es un campo súper amplio y que creo que es muy interesante para los arquitectos y que a veces no La maravilla de la materia es que si uno la entiende como un problema casi alquímico, de tocar, de manipular, de raspar, de romper, encuentra cosas que la inteligencia no lo logra, porque la inteligencia, digamos, recoge información, pero no rompe, no rasga y no toca. ¿Sí? Claro, pero entonces eso de pronto, eso nos permite cerrar el círculo y volver al primer semestre, ¿no? De pronto, ¿qué tal el primer semestre? ¿No será que tiene que ver con eso? Que de empezar a jugar con la materia, o sea, poniéndolo como en palabras suyas. De jugar significa coger una materia y que es lo que hacemos en el estudio. O sea, a mí en el oficio en general no me definen como una persona que trabaje con la materia. No, nosotros hacemos una investigación gigantesca de jugar con, digamos, si usted ve el ladrillo que usted me ayudó al inicio, ahora estoy haciendo unas cosas con cerámica que no se estaban haciendo. Y obviamente hay cosas que no me invento, pero sí que retomo. Usamos materiales que van cambiando de cada proyecto, no hay una forma de usar un material, aunque cada vez me interesa más el concreto. También por su condición casi que manual en muchos sentidos. Sí, que es más moldeable. Pero a mí me interesa el material cuando lo transformo, lo pongo en la posición que no es, lo rayo, lo corto, pero eso se vuelve casi que un laboratorio manual. A mí me encantaría tener un espacio con grúas y cosas para ver cómo hacer esas maquetas que me encantan, pero no del proyecto, sino del material, del detalle. Eso seguramente no lo va a lograr manejar la inteligencia artificial. No, la inteligencia va a ser yo siempre tengo esa parte. Sí, pero lo que pasa es que la arquitectura no solo es materia, son muchas otras cosas. Pero entonces, claramente ahí hay un campo. Ayer precisamente con un profesor hablamos de eso, le decía, ¿qué tal uno agarrarla sin barram la máquina esa y hackearla y hacerla para sacar otros tipos de módulos nuevos pero y cosas y buscar? Esa es lo que yo llamo la actitud creativa de juego arte, que es ponerme en una actitud en donde el material no es un problema de resistencia y de corte, eso aparece después, es comenzar a mirar cómo revuelvo. Es lo mismo que cocinar. ¿Qué hace? Cocinar es un acto, hay 2 maneras de cocinar, el que cocina con la receta exacto, que seguramente le va a quedar bien, y el que es capaz de comenzar a jugar un poco con lo que encuentra, y ahí crea, el otro repite. Sí, eso está clarísimo. Eso en educación, así la palabra no suene mucho, hacemos la diferencia siempre entre la persona que se entrena versus la persona que se educa, que se forma.
Es esa diferencia que usted le quita la receta al que hace la receta y no puede hacer nada. En cambio, Pero la persona, eso tiene que ver con lo que decíamos sí, ahora. El aprendizaje en la arquitectura no solamente es acumular conocimiento, y que hay que tenerlo, sí, pero hay que llevarlo a un límite, porque solo acumular sí, conocimiento no permite que la arquitectura, y eso es lo que hace la inteligencia artificial, acumula conocimiento. Lo que hace la diferencia es la actitud creativa, innovadora, de jugar, juguetona en el sentido real del juego, porque juego, como decía en la conferencia, no es espectáculo, no es brincar, es construir un mundo en donde habito desde eso, desde coger algo, ver cómo funciona. Esa cosa de estar mirando, de observar el mundo y sí. en el observar jugar. Entonces ahí también aparecería otra actitud clave para el muchachito de primer semestre, que es la de observar, o sea, abrir la cabeza Aprender para a observar. aprender a observar, aprender a mirar Hoy lo las decía cosas. al final de la conferencia, Lorenzo Castro me ha enseñado a ver cosas que yo mirar, no veo. Y claro. mi hija chiquita tiene una capacidad de observación que yo digo, wow, esta niña, porque ¿cómo vio eso que estaba ahí que nadie más vio? Eso es muy difícil, Claro. porque no sé si eso se entrena. Yo creo que todo se entrena, pero eso implica una clase que no existe, que sería bonito decirle a Lorenzo que la haga. ¿Vale? Volvamos a una clase de Lorenzo que enseña a observar. A que sea a mirar, poner Sí, tener a gafas para mirar observar y cosas, entender cosas. lo que uno no ve, lo que no es evidente. Sí. Aprender a ver otras cosas. Hay un arquitecto que se llama Tom Salvador, Sí, que alguna lo- vez fue candidato para ser el director de una escuela de arquitectura y escribió un textico que se llama Sentir la arquitectura. Y el texto de Sentir la arquitectura hablaba precisamente de eso, de cuáles eran las actitudes, y por eso lo quería llevar allá, a hablar de eso, de las actitudes que debe tener alguien para ser estudiante de arquitectura. Y él hablaba de dos actitudes fundamentales, que un poco da la razón a lo que tú dices. Uno decía que hablaba él de la visión transformadora. O sea, siempre tener una visión de querer transformar las cosas. Decía, si usted no tiene esa visión de transformar, es muy difícil de que sea creativo. Dice, o sea, si usted quiere hacer lo mismo que ya hay, es muy difícil. Pero hay diferencias entre crear, imaginar, fantasear y soñar. claro, A mí la que más me gusta es la imaginación, ya, porque la imaginación piensa en cosas. piensa La en cosas. creación es la actitud. Sí, sí, sí. En eso Munari tiene un libro lindísimo, que es un libro para que los chicos leyeran, que se llama Fantasía, de Bruno Munari, que yo lo admiro profundamente, el diseñador. Picasso le llamaba el Da Vinci del siglo XX, porque Ya. hacía de todo. Pero tiene un texto muy bonito sobre eso, sobre cómo pensar desde la fantasía, desde la imaginación, que es hacer presente lo Claro. ausente. ¿Sí? Sí. Y la única manera de hacer presente lo ausente es imaginárselo, y se Imaginárselo. vuelve forma y se vuelve objeto. Sí, ahí es donde la maqueta se vuelve Creación es un maravillosa. acto para eso. de conceptual. Sí. Yo creo una idea, pero Sí. la imaginación me lo hace presente. Ya. Es súper bonito. Pero Sí. yo sí creo que por ahí es el tema de la... Yo creo que es un reto, usted que está metido en eso, me parece un reto complejísimo. Es difícil. Muy difícil. Eso está. Y además de la visión transformadora, lo otro que plantea Tom, que también es muy bonito, él lo habla la inquietud arquitectónica. Lo habla, pues, yéndose a la palabra arquitectónica, que esa palabra está en la filosofía clásica de entender cómo están armadas las cosas por dentro. Dice, si usted tiene visión transformadora e inquietud, o sea, hay una inquietud de cómo es Sí, esto. la inquietud cómo- es lo que yo llamo habitar el mundo desde de la inmersión, es estar inmerso Sí, en un acto de creación. O sea, cuando usted está creando, usted entra en un acto de inmersión. Pero si Bien. yo habito con ese acto de inmersión y aprendo a ver el mundo de otra forma, puedo ser un productor también, un ejecutivo de primer nivel, pero Claro. seguramente, fíjese que las grandes empresas de hoy no nacen de la máquina, nacen de la creación. ¿Cómo se llama? Microsoft, el Apple, todas estas cosas son actitudes creativas y transgresoras. no, Y ese es el acto de creación de un arquitecto, pero todos podríamos vivir desde esa perspectiva, que es lo que yo trataba de explicar hoy en la conferencia claro. de cómo puedo habitar desde el juego arte en un mundo basado en la creación, y la creación no es el arte solamente, y cómo ese final de la creación lo que nos permite es aprender a vivir juntos desde nuestras diferencias, que es algo que me obsesiona. Finalmente todo esto nos lleva a pensar en cómo vivimos en comunidad, en cooperación, en fraternidad, y cómo aprendemos a vivir desde esas diferencias. Ese es al final eso es lo que importa en la arquitectura, lo que genera, no solo ella misma, lo que produce en términos comunitarios, de relaciones, de vida y de cultura y de civilización.
Es que a veces nos olvidamos y solamente hablamos con lo que hacemos arquitectura, pero para qué la hacemos se nos olvida muchas veces. El sentido de la arquitectura. Sí. Sí. Y cuando le dicen a uno, entonces no, el sentido es que sea funcional, que es muy difícil quitarlo de nuestra mente, porque Claro. si yo voy con mi tía a ver un apartamento y dice, no, este hay que comprarlo porque es súper funcional, pero nadie tiene claro qué es función, o para qué se hace, o para qué sirve. Fue la pregunta que dejé al final, pues, ¿para qué sirve la función en la arquitectura? Ya, sí. Bueno, Giancarlo, esta es una conversación que claramente tenemos que continuar en algún momento porque siempre que hablamos comenzamos a derivar en cosas más interesantes y pues muchas gracias por este tiempito Rafa, y por sacar tenemos aquí que volver cosas. a sentarnos con unos buenos vallenatos a oír Claro el que sí. tema, porque ese villazón tuyo no se puede No se puede eliminar. perder, no se puede perder. Exactamente. Yo trato de no dejarlo perder. Listo. Muchas Muchas gracias a ti. De verdad. Bueno. Listo.